Digo que después de haber escuchado las conferencias de quienes me preceden en esta mesa, casi estoy tentado de pedirles disculpas por haberme atrevido aquí a venir hoy con una propuesta que, frente a la riqueza, a la tradición y a la hondura de quienes me han precedido, solo pretende proponerles la lectura de una frase sola. Voy a estructurar esta lectura en dos partes. Una primera en la que trataré de proponer una delimitación posible de nihilismo y de fe en la medida en que conservan cierta relación entre ellas y que entiendo que puede ser comprendida como ambas delimitaciones como definidoras de la situación contemporánea respecto a las mismas, y una segunda parte en la que, siguiendo las opiniones y los estudios de Jacques Derrida, propondré un desplazamiento de lo que he realizado en la primera y trataré de hacer una propuesta de fe que trate de alguna manera de responder a las cuestiones que se han suscitado en la primera de las dos partes. Procedo a la lectura. Una frase sola, desligada de todo contexto, puede dar testimonio de un mundo de significación. Mejor, de más de uno, porque difícilmente se puede comprender la singularidad de ese supuesto mundo específico si no se distingue por anticipado en él la condición de lo ejemplar, es decir, de lo que, si bien por un lado puede ser original o prototípico, por otro lado solo es un ejemplo, un caso entre otros, un suplemento o un complemento de otros mundos de significación posible. Tan intrincada es esta red que estos otros mundos forman siempre la referencia inevitable, subyacente y diseminada de aquel, sobre todo cuando se hace enunciar a través de la brevedad y economía de medios de una frase sola. De aquí que meditar tomando una de estas frases como punto de partida sea aventurarse a correr el riesgo de no saber muy bien dónde se está al partir en cada tramo del recorrido y allí donde éste acaba. La posibilidad de extravío es entonces muy cierta. Y si dada esta circunstancia todavía merece la pena arriesgarse, es quizá porque dejarse ir de una cierta manera, más allá de lo previsible, de lo controlable o de lo seguro, puede que sea el único resquicio que le queda al pensamiento para no quedar recluido en un mero cálculo contable al servicio de intereses económicos. Y puede que, en tal caso, haga otra cosa que rendirse enteramente al nihilismo moderno o posmoderno. Tal vez, no hay nada seguro en ello, pero la mínima apertura insinuada en ambas posibilidades, o mejor, la confianza injustificada que yo les otorgo en principio, desencadena la siguiente lectura de la frase que les propongo. La frase es la siguiente. Y para quienes querrían considerar la desconstrucción como un síntoma del nihilismo moderno o postmoderno, podrían justamente reconocer en ella, si lo deseasen, al último testimonio, por no decir al mártir, de la fe en este fin de siglo. Esta lectura siempre será posible. Sola, aislada de su contexto, esta proposición deja sentir con todo el peso la paradoja que contiene. Y este es el motivo que la vuelve idónea para que seamos introducidos en la especulación aventurada con la que pretendo que nos comprometamos aquí. La paradoja, con su inclinación a confundirse con el absurdo que se disfraza de verdad, y con su estructura a punto de volverla indiscernible de la mera contradicción,
puede que sea uno de los instrumentos que se necesitan para sorprender a la tenacidad con que el pensamiento se aferra al orden del saber predecible, proléctico, programado. Es en efecto extraño lo que nuestra frase dice de la desconstrucción. Sea esto lo que sea, y si es que las comillas del original, que entre comillas la palabra de construcción, advierten de que quizá pueda carecer de entidad. Porque lo es que se considere algo como síntoma del nihilismo y a la vez como testimonio o mártir de la fe. La violencia que nuestra lectura descontextualizada inflige en la frase fuerza que acojamos el nihilismo y la fe que ella nombra en un sentido general, que entendamos que el nihilismo que oscila entre ser moderno y postmoderno no es este o aquel nihilismo existente, detectable y distinguible de cualquier otro de los que se atribuyen a la modernidad o a la posmodernidad, sino ese otro nihilismo general que sí lo hay, economiza, es decir, condensa, guarda y reserva los rasgos comunes reconocibles en todos ellos. Del mismo modo, tampoco entendemos por fe ninguna de aquellas que han poblado un siglo, un fin de siglo fácilmente localizable. La palabra desconstrucción, con independencia de su aparición lingüística más o menos remota, ha experimentado cierto auge en el discurso filosófico solo muy recientemente, hace poco menos de un siglo. Sino lo que la identifica como tales fe más allá de sus diferencias. Y como tales quiere decir en este caso, como fe religiosa, porque es tan grande la apropiación que las religiones han hecho del concepto de fe, que justamente por eso nuestra lectura descontextualizada ha de reflejar eso que por la presión acaparadora de las religiones se ha vuelto natural más allá de todo contexto. Así pues, lo que produce extrañeza y nos lleva a sospechar el absurdo de nuestra frase es que confunda, o casi lo haga, dos testimonios que parece que naturalmente tendrían que repelerse. Repasemos la expresión de este sentir común con un apunte inevitablemente acelerado. Si nos apartamos del horizonte al que nos sometía Heidegger, nihilismo traduce en general en su sustrato más condensado o bien el demérito tal cual, directa o derechamente, la falta absoluta de lo estimable, la carencia frontal de lo apreciable, o bien el demérito disimulado, esto es, indirecto y solapado, la persistencia del mérito y del valor en tanto que encubrimiento de la desvirtuación de lo valorable. El valor como instrumento enmascarado de la desvalorización. En la sociedad dominadora de la economía de una mundialización que finde cada vez más acusadamente el mundo de esas entes de los otros mundos, es precisamente a la economía a la que se le puede atribuir la mayor cuenta del despliegue nihilizador. En ella se dice que, por efecto del gigantismo exponencial del crecimiento de lo económico, todo orden de experiencia ha sido invadido y ha quedado infectado por la lógica del capital, según la cual, por un lado, el valor de la cosa es desplazado y sustituido por el valor de cambio de la cosa, y por otro lado, ese valor resultante es dotado de una condición cuantificable. Pero esa norma significa que o bien nada ni nadie vale por sí mismo o fuera de toda medida, que nada vale singularmente o que nada singular por serlo vale. O bien que el precio esconde la desvalorización de la cosa, pues la cantidad dineraria que se le asigna y que pretende representar su valor viene dada en última instancia y estrictamente en función de las leyes reguladoras del cambio, cuyo dominio es justamente
el que trasciende o sobrepasa la cosa, el que la deja de lado y finalmente se olvida de ella. En el interior de estas sociedades, resignadas a sentir que la nihilización les atraviesa desde la médula, se ha instalado, sin embargo, cierta interpretación genérica de la fe como el testimonio de lo que se supone resto indemne a esa infestación generalizada, como testimonio fidedigno, es decir, que no disfraza maniobra nihilista de la cual sería el instrumento. En ella, la responsabilidad mayoritaria de este valor de la fe corresponde al cristianismo, que solo le da cumplimiento recurriendo al misterio de lo sagrado. La fe fiable solo adviene definitivamente por obra de la gracia. Para el cristianismo, la garantía última de que la fe no disimula ninguna propagación nihilizadora está en que procede de Dios. Se advierte entonces que esta reivindicación cristiana del valor que pretende erigir la más radical oposición al nihilismo no deja de presentar ciertos rasgos paradójicos que, en cierto modo, parecen aproximarla a esto. Así, por un lado, el cristiano arraiga el valor en Dios y solo porque recibe el don que Él le concede en Él mismo. Dicho de otro modo, el cristiano halla el valor en sí mismo en tanto que interpreta que tal sí mismo es ya siempre con anterioridad del otro. Precisado, el cristiano cree que su enajenación en Cristo constituye lo más propio de sí mismo. Por otro lado, para el cristiano, la sobrenatural gracia divina concede la fe en que la muerte de Cristo es la redención del hombre. Pues bien, tan pronto como la fe pregona esta buena nueva, es muy difícil, por no decir imposible, no advertir en ella la operatividad de la invasora lógica de la economía que, según decía arriba, expande sin límite la nihilización. Dicho bruscamente, el valor de la donación de Dios está, para Dios y para el hombre fervoroso, en el rendimiento de esa entrega. Sin duda, esta economía divina es una economía extremada, hiperbólica y sin igual. Dios da fuera de toda medida. Su donación queda fuera del alcance de toda retribución humana posible, pero no lo hace sin reintroducir, o no lo hace sino para reintroducir a partir de esa desmesura suya excepcional la medida. La hipereconomía divina desencadena una economía del intercambio entre Dios y el hombre que les permite a uno y a otro ajustar sus cuentas con las miras puestas en el horizonte de salvación. A pesar de esta relativa proximidad entre nihilismo y fe, parecería que debieran resultar inconciliables, al menos por un motivo decisivo. Aquel niega el valor de la cosa en tanto que se lo sustrae a ella misma y lo transfiere al bullir mismo del negocio cambiario, que, homogéneo y diseminado, ni conoce fin ni reconoce a ningún preboste autoridad para monopolizar lo que se le ha usurpado a la cosa. Y la fe, en cambio, solo halla un valor relativo en el hombre y en sus asuntos, pero porque personifica el valor absoluto, porque delimita la estancia propia del valor como lo máximamente único en tanto que absolutamente otro, en tanto que absolutamente singular, Dios mismo. Sin embargo, desde el seno de esta diferencia puede mostrarse una cercanía más honda que la mencionada. Nihilismo y fe comparten la referencia al horizonte delimitado por el valor de lo propio. Más exactamente, cada uno
de ellos se manifiesta como una configuración diferente de cierta falta de lo propio. El nihilismo se despliega como la sustitución que simplemente lo sustrae, y la fe como el misterioso desplazamiento que lo endiosa, que lo vuelve sagrado y por consiguiente que lo aparta o lo retrae de lo terrenal o de lo mundano. Pues bien, esa falta de lo propio y de la propiedad, que son ya desde siempre términos marcados inevitablemente por la economía y sus cuantificaciones, pero que son también al mismo tiempo y por el contrario, anagramas de lo que corresponde necesariamente a lo singular, a lo excepcional, al acontecimiento en tanto que tal, es decir, en tanto que cae fuera de toda medida. Esa falta de lo propio y de la propiedad podría ser el índice con el cual apuntar que si lo propio y la propiedad faltan, se impone una primera conclusión entre otras. No hay nihilismo y fe que no sean impropiamente tales. Detengamos aquí la lectura sin explorar otras posibles sugerencias de nuestras frases en ese punto en que todo parece depender de una falta que necesariamente tendríamos que acoger como una falta impropia, si es que este calificativo consigue expresar la condición de una carencia que no se define con relación al horizonte de lo propio. Detengámonos aquí, porque en este entorno nuestra frase nos da la oportunidad de considerar al nihilismo y a la fe cuando se aventuran más acá o más allá de lo que les correspondería si lograran ser en cada caso propiamente tales. Y una vez demorados en esta consideración que se sumerge a rastrear un sorprendente acontecimiento impuro del nihilismo y de la fe, en el que ambos se dan originariamente en la diferencia que los une y los separa, diferencia que es ya inmediatamente la diferencia de otras diferencias tan originarias como ella. Por ejemplo, pero es solo un ejemplo, entre el mérito y el demérito, entre lo contabilizable y lo singular, entre lo económico y lo desmesurado, entre lo homogéneo y lo heterogéneo, entre lo mismo y lo otro, entre lo propio y lo impropio, y a las cuales no puede dejar de remitirse en su mismo acontecimiento. Una vez pues introducidos en este supuesto, pasemos a otra estrategia de lectura cuyo índice será la firma de la frase que ahora abandonamos. El nombre de Jacques Derrida, que abundante, intensa y ejemplarmente ha venido suscribiendo documentos exploratorios de la lectura que nos interesa. Mucho es en efecto lo que Derrida ha escrito de la fe, y si se me permite decirlo ya anticipándome a mis argumentos, con fe, urgido por cierta fe, y bastante más que a propósito del nihilismo, al menos si se revisan sus textos tomando como índice qué nombra o no en ellos. Este tratamiento disimétrico de dos experiencias que, según lo que he tratado de inferir, habrían tenido que ser para él suplementarias, obedece quizá al convencimiento de Derrida en cuanto al diferente rendimiento desconstructor de uno, de una y otra. Salvo en la frase que ha dado pie a nuestra lectura inicial, ninguna de las contadas ocasiones en que Derrida nombra explícitamente al nihilismo lo asocia con la acción desconstructora. Esto no quiere decir que Derrida le quite toda pertinencia operativa para la deconstrucción, sino que lo desplaza de la estrategia desconstructora con la que él se haya comprometido, cuyo regla, suponiendo que la haya, y que pueda congregarse para ser una, podría formularse provisionalmente como sigue. Es un rasgo característico y distintivo de la desconstrucción de Derrida asumir que la eficacia de la estrategia desconstructora se incrementa en razón inversa de la significación que posea el posible instrumento deconstructor en el seno del sistema deconstruido.
poca significación posee la fe para el pensamiento. Ninguna, según el juicio que Heidegger plasma muy cerca del final de la sentencia de Anaximandro. Derrida, que al menos en 2 ocasiones estudia esta exclusión, interpreta que con ella Heidegger rechaza que la creencia intervenga en el acto de pensar porque la identifica con la credulidad, cuyas determinaciones sólo provienen de la aceptación de lo que llega fijado por la autoridad, de la tradición, de la institución, etc. El juicio de Heidegger merece su acuerdo. Pero si con él Heidegger sella el asunto, Derrida, en cambio, asentando así la diferencia que separa los procedimientos de su deconstrucción y los de la desconstrucción heideggeriana, emprende con él un trayecto. La insignificancia de la fe para el pensamiento la vuelve idónea como índice inicial del trabajo de una desconstrucción concomitante de la fe y del pensamiento que pretende desembarazarse tan terminantemente de ella. Esta adopción de la fe insignificante es arriesgada, en particular si la insignificancia de la fe proviene de que solo tiene por horizonte la autoridad. Cualquier movimiento desconstructor que comience con ella tenderá inevitablemente al refuerzo de la misma y tendrá la condición de un mero instrumento de su dominio. Pero las posibilidades desconstructoras que Derrida otorga a la fe insignificante dependen enteramente de que bajo ese riesgo lata otro de una dimensión tal que desborde toda medida y cuya incalculabilidad lo vuelva inmanejable para ninguna manipulación autoritaria. Un riesgo inquietante que Derrida, con el dramatismo de una confesión, reconoce que desemboca en la zozobra del equívoco. Les leo cómo se expresa al respecto de Derrida. Debería reconocer, pero sin confesión cristiana, que yo me encuentro a menudo en la situación en que, acusado de sostener discursos diabólicos, inhumanos, monstruosos, parezco batirme en retirada diciendo: pero yo creo en la fe. Y con seguridad eso tranquiliza. Tranquiliza a quienes no quieren entender. Estos están sordos a lo que resulta inquietante para mí y para otros en esta aparente concesión o confesión. ¿Qué quiere decir creer en la fe? Ruborizándome invisiblemente, me pregunto: ¿qué estoy haciendo? ¿No estoy intentando tranquilizarle? ¿Con vistas a qué? Pero desde que se pronuncia la palabra fe, el equívoco está ahí, desastroso y desértico. Cuando yo por mi parte cedo a eso, no es simplemente por oportunismo, para divertir a unos oyentes a los que les gustaría, por otra parte, que impactara o inquietara, sino porque creo que el equívoco está innegablemente ahí. Nosotros estamos, yo estoy en el equívoco. No es este simplemente un equívoco demostrativo, un equívoco lógico o retórico. Lo religioso, en su relación equívoca con la fe, es y no es la fe, y la fe supone en su pureza que nada sea seguro, probable ni creíble. Este es el equívoco en el que nosotros estamos. Sin ningún remedio, nombrar la fe supone instalarse en el equívoco. La fuerza perturbadora de esta máxima es enorme. Si no hay fe sin equivocidad, cualquier disposición pertinente hacia la fe, como la acogida desconstructora, no solo tiene que desenvolverse en la impropiedad, sino que además tiene que extraer de ella sus recursos. Dicho de otra manera,
Acoger la fe insignificante impone la quiebra de todo el sistema de seguridades que protege el despliegue de una certeza originaria o que envuelve a una hipótesis del pensamiento o que sostiene a la creencia crédula. Derrida lo advierte con la radicalidad desconcertante que es habitual en él. La fe supone en su pureza que nada sea seguro, probable ni creíble. Nada. Esto es. Y aquí la radicalidad no puede sino valerse de la paradoja, ni siquiera la fe misma. Que de este modo se hace posible y se mantiene como tal en tanto que insegura, improbable e increíble. Pero ¿qué otra cosa puede significar acoger una fe que para sí misma resulta insegura e increíble, sino creer o confiar o tener fe en una fe descreída? Derrida nunca lo adjetiva así explícitamente. Sin embargo, por los motivos ya mencionados, y espero que confirmen los que siguen, me parece un índice pertinente con el que seguir el rastro de la enorme aventura en la que se embarca Derrida cuando confiesa con firmeza, pero yo creo en la fe. Siempre pasa que cuando las expresiones se condensan haciendo máxima economía de medios, se asemejan a estrepitosos fuegos de artificio retóricos. Tal parece que ocurre con creer en la fe descreída. Pero aunque nunca sea posible desprenderse enteramente de este efecto, puede que cierto desplazamiento de lo económico, cierta desmesura expresiva, enseñe la diversificación que le atañe, quiebre la aparente uniformidad retórica de su clausura. Tal vez, no es seguro. Solo cabe embarcarse sin anticipar resultados, o lo que es igual, como vengo exponiendo, en cuanto a la fe descreída, a la creencia de esta fe descreída, solo cabe exponerse. Por ejemplo, iniciando una reflexión a partir de una insignificancia cuya insuficiencia con respecto al pensamiento parece obvia. Un aparente inciso en una confesión pública de Derrida. Describo la escena. Tras una de sus conferencias, Derrida responde a las preguntas de sus oyentes. Una de ellas, la primera, dirige la intervención de Derrida hacia la fe. Y en un momento de su respuesta, tras hacer pública una confesión que se apresura a distinguir de la confesión cristiana, exactamente después de interrogarse en voz alta qué quiere decir creer en la fe, y antes de proseguir su reflexión, aludo a lo que acabo de referirme en la cita anterior. Derrida hace un brevísimo inciso para advertir que le ruboriza hacerse esa pregunta. Este es el insignificante hecho en el que quiero reparar. El rubor de Derrida al referirse a la fe. Derrida habla en público y en un momento crucial de su exposición cree, sin embargo, pertinente hacer expreso su rubor. Puede que la necesidad de esta advertencia estribe en la directa relación que se establece habitualmente entre el rubor, la afluencia más o menos súbita de sangre al rostro como consecuencia de una emoción repentina, y más específicamente esa turbación del ánimo determinada, marcada moralmente, que es la vergüenza. Se diría entonces que el sonrojo de Derrida testimonia la vergüenza que le asalta cuando se pregunta lo que quiere decir creer en la fe. Y si esto fuera cierto, entonces nos pondría ante el anuncio de una situación o de un tener lugar originario, puesto que él inscribe la vergüenza junto a la pulsión inmunitaria en el origen de lo religioso. Derrida se sonroja, se avergüenza, pero su rubor, su vergüenza, son mucho más que la manifestación de su estado emocional. Son la indicación de que cuando se refiere a la fe,
Derrida se somete a una condición estricta, la única que acepta como admisible a este respecto: el desplazamiento más acá de la religión, la liberación del discurso de la fe con relación a la necesidad naturalmente inscrita en ella de la confesionalidad. Desplazamiento que él considera que no procede de ningún acto de la reflexión, sino, como habrá de convenir a este confeso creyente en la fe descreída, ya en un acto de fe desnuda, no religioso, el cual, por ser originario, no habrá de ser más diferente del acto de fe religioso, sino que habrá de conservar con este una relación tal que dé cuenta del mismo, que responda de él, como sucede con todo supuesto origen, que ya está incluido en aquello a lo que da origen como algo que forma parte de lo originado, y al mismo tiempo se retira o se reserva apartado como algo que precede, que ya tiene lugar antes de que acontezca lo originado, y por tanto que no forma parte de ello. La súbita y pasajera evanescencia de Derrida es la anécdota de un desplazamiento fiduciario que pretende remontarse más acá de toda apropiación religiosa de la fe, de todo dogmatismo religioso. Ahora bien, teniendo en cuenta que Derrida habla desde el seno de la sociedad capitalista del llamado primer mundo, y que en esta sociedad y de forma determinante lo religioso adopta predominantemente el credo cristiano, retroceder a un estado aconfesional de la fe supone con toda exactitud prescindir de la necesidad del acontecimiento de una revelación. Con toda exactitud, digo, y la medida de lo exacto la da en esa expresión el uso del artículo indeterminado una. Lo que hace posible un origen no cristiano de la fe no es meramente abstenerse de la necesidad de la revelación en mayúscula, cuya singularidad expresada por el artículo determinado excede cualquier medida inteligible, pues esta revelación singular es inmediatamente triple. Es la palabra de Dios, es la encarnación de Cristo y es la venida del Espíritu. E incluso es cuádruple, porque estas tres revelaciones constituyen para el cristiano el anticipo, la llamada de la revelación por venir, la revelación gloriosa y definitiva del Mesías en su segunda venida. Esta revelación no es sino una revelación entre otras posibles, excepcional sin duda en cuanto a su sujeto y a su objeto, pero no en cuanto a la condición esencial que comparten todas las revelaciones, sean o no fundadas, que es la de descubrir, hacer presente, traer a presencia. La fe se desnuda de la religión no sólo cuando refrena la necesidad de la revelación, sino sobre todo cuando se distancia de ese núcleo presentador que anima a toda revelación determinada o determinable y que hace ser a cada una de ellas, antes que nada, una revelación como otra, cualquiera de ellas, un ejemplar, único, es decir, simultáneamente, un ejemplo y una excepción de revelación. Pero como venir a presencia es además lo propio del acontecimiento, pues solo acontece, solo pasa lo que llega a presencia, incluso si ésta no posee los rasgos de la presencia de un objeto, si la fe descreída exige prescindir de la necesidad del acontecimiento de una revelación, también reclama indispensable y justamente inhibirse ante la necesidad de la revelación de un acontecimiento. Lo cual significa, una vez que se observa la posición más extrema que puede alcanzar el acontecimiento, que es aquella en que la presencia que acontece lo es del ser impresenciable, que la fe descreída obliga también a desplazarse del dominio en el que
la referencia al ser se hace necesaria. Remontarse a la fe desnuda implica consiguientemente cierto alejamiento doble y equidistante. Por una parte, de la necesidad de la envoltura teológica de la fe y por otra parte, de la necesidad de su inscripción ontológica. Con otras palabras, podemos adelantar ya que la fe descreída que se anuncia en el rubor de eternidad no revela nada. Tampoco adviene como un acontecimiento, no viene a presencia. Y tal vez sea entonces que late no ya simplemente ausencia, sino que se afirma y afirma más acá de todo lo determinable según la oposición entre la presencia y la ausencia, como lo hace la venida del otro, de la que nunca hay otra cosa que un rastro. Aludir a la venida del otro, al rastro del otro, cuando la fe abre una posibilidad más allá de la teología y de la ontología, es para Derrida indispensable. En primer lugar, porque en la fe halla él el sustrato de toda relación con el otro. Y esto por una razón determinante. La alteridad del otro, justamente porque, como adelantó Husserl, no puede sino anunciarse como alteridad del alter ego, es decir, como la alteridad de otro origen absoluto en la orientación del mundo, impide toda intuición originaria del otro y, excluida esta, desaparece toda posibilidad de certeza con respecto al otro. Solo queda la creencia en su testimonio. Pero esta máxima es generalizable hasta alcanzar al otro respecto de sí. No hay otro absolutamente presente así. No hay otro que acceda inmediata y originariamente a su propia vivencia. El otro no se relaciona consigo en el modo de la prueba o en el de la constatación, sino solo en el de la creencia. La doble vertiente de esta condición complica la relación con el otro hasta el extremo de la paradoja. Solo se le puede ser fiel al otro acogiéndolo, porque si se le abandona a su suerte, si se le deja solo, se renuncia a él. Pero si darle acogida es la única manera de sacarlo de sí, de impedir que se diluya en el sí mismo, es también la forma de volverlo una parte de nosotros, de incluirlo entre nosotros, es decir, en cierto modo, de que muera con nosotros. A fuerza de paradójica, la fe, la creencia en el otro, deja de ser crédula e inaugura un ámbito de experiencia que, si ya no puede ser la racionalidad estricta que solo entiende de prueba, tampoco puede ser lo de la mera irracionalidad, sino el modo heterogéneo de tener razón, que se anticipa y es irreductible a esa oposición. En segundo lugar, porque para Derrida la condición del otro contiene el exceso que le hace ser independiente del dominio y la autoridad de la ontología. Es sabido que la irrupción del rostro del otro en su infinitud abre para Levinas el espacio originario de una metafísica anterior a toda ontología y a toda teología, en la que es determinante la distinción, entendida como juego entre diferencia y analogía, entre el rostro de Dios y el rostro del prójimo, entre el infinitamente otro como Dios y el infinitamente otro como otro hombre. Pese a que esta distinción es ya irreductible a la contención económica de la dialéctica, Derrida interviene sobre ella abismándola hiperbólicamente, diseminando la diferencia hasta el infinito, librándola de cualquier sumisión a ninguna mismidad, definiendo a partir de ella la singularidad. Esta intervención se anuncia a través de la siguiente cuasi-tautología. Derrida dice: todo otro es todo otro. Todo otro, es decir, cada otro, cualquiera, es todo otro. Esto es,
absolutamente otro, infinitamente otro en su singularidad, no presente originariamente a mi ego, solitario, inaccesible. Esta condición del otro nos sitúa en lo que Derrida no duda en designar como lo más difícil. Ahí donde el otro pierde su nombre o puede cambiarlo para venir a ser cualquier otro. Lo más difícil, tiene razón Derrida, el desconstructor, el desbordamiento del otro, más allá de cualquier marco de captación económica, nos pone despiadadamente ante lo más difícil. El otro, ese otro insustituible, que desde su singularidad reclama de nosotros fe, confianza, fidelidad, y que al hacerlo instaura en nosotros lo valorable, ese otro que al dirigirse a nosotros nos concede el don de lo valioso, puede venir a ser cualquier otro. Puede ser el sustituto de cualquier otro. La creencia en el otro no puede entonces dejar de experimentarse como cierta falta de ese otro que la inspira. Pues bien, en el transcurso de este intento aventurado de seguir las huellas de la relación entre nihilismo y fe, he designado al nihilismo como el despliegue de la sustitución que sustrae lo propio. Qué inestable y precario entonces el límite que separa al nihilismo de la fe descreída, que tan pronto delimita como deslimita. Qué abrumadora la consecuencia que se desprende de él. El agotamiento del tiempo en que era posible zanjar la cuestión con una demarcación precisa, segura, fiable, controlable del nihilismo respecto de la fe. La llegada del momento en que la creencia en el otro solo puede ser afirmada en tanto que testimonio de la creencia. Sí, Derrida, el desconstructor, tiene razón. Creer en la fe descreída, lo más difícil.